Hoy estamos reuniéndonos para conversar del Super Bowl o Supertazón, ese partido final que anualmente define al campeón de la National Football League, la liga de Estados Unidos, la liga profesional de fútbol americano, que bueno, es considerado uno de los eventos televisivos más grandes del mundo, que fusiona de alguna manera deporte, música, publicidad de alto impacto. Y allí, bueno, se enfrentan los campeones de las dos conferencias que integran la liga, la conferencia americana y la conferencia nacional. Se juega en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. Tal vez el deporte sea hasta la excusa, de alguna manera, para otros menesteres. Y hay un show de medio tiempo. Allí hay un concierto, por lo general 10, 12, 15 minutos en el intermedio, donde se presentan artistas. Las marcas pagan cifras extraordinarias en este evento para emitir anuncios exclusivos durante la transmisión. Se junta la familia, la comunidad en Estados Unidos y a través de todo el mundo también se ha convertido en un fenómeno, pero en Estados Unidos el consumo masivo de comida es algo increíble. La edición más reciente del Super Bowl LX fue reciente, el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, y allí actuó Bad Bunny. En realidad es Benito Antonio Martínez Ocasio, un cantante, compositor y productor puertorriqueño que, como la mayoría sabe, es uno de los artistas más escuchados en estos momentos. Nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994 y bueno, su nombre artístico surgió de una foto de su infancia donde aparecía justamente disfrazado de Bugs Bunny, de conejo, con cara de enojado. Y bueno, más adelante saltó a la fama, ha sido un artista de los más escuchados en Spotify. Este año hizo historia al ganar el Grammy a Álbum del Año con Debí tirar más fotos. Y bueno, protagonizó este show de medio tiempo, el Super Bowl, eh, este hombre que ha incursionado también en la actuación y es un apasionado de la lucha libre profesional, habiendo competido en eventos incluso en ese sentido. Y para conversar de esto, estamos con Pedro Russi, un amigo con quien ya hemos conversado en otras ocasiones, docente de la Universidad de la República en Uruguay, Departamento de Ciencias Sociales, el CENUR, es doctor y magíster en Ciencias de la Comunicación en Brasil, postdoctorado en Filosofía y Semiótica en la Universidad de Navarra, España, Grupo de Estudios Persianos, coordinador de grupos METICS, modos epistemológicos, teorías independientes y complejidad social, director del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación, director de la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, también integra el Grupo de Estudios Interdisciplinarios Brasil-Uruguay. Pedro, un gran abrazo, gracias por acompañarnos en esta ocasión para hablar del Super Bowl. Bueno, muchísimas gracias Álvaro. Un gusto y un placer también poder estar y conversar sobre este tema y sobre este acontecimiento, ¿no? Se Mm, diría en semiótica, porque es interesante esto tomando el concepto de Liceo Verón, ¿no? Y otros también, pero tomándolo a él, a Liceo Verón. este, un acontecimiento no es el hecho en sí, sí, no ujú, es el hecho en sí, sino el acontecimiento es la circulación de sentidos que hacen que eso tenga, estoy siendo muy sintético, pero para que se claro. entienda, ¿no? Entonces tenga un lugar eh, articulado por varios sentidos que lo configuran como tal, ¿no? Entonces no. Cuando yo digo el acontecimiento, estoy hablando desde esa perspectiva, ¿no? Todo, no en sí el momento del canto o el momento es, sino todo lo que hace que eso vaya reconfigurando y resignificando y coloque en circulación diferentes sentidos, ¿no? Que es por ahí Ujú. donde entramos en el análisis. Exacto, bueno, tengo que decir además que el punto de partida para esta charla fue una nota que justamente tú compartías en la Ujú, otra FM del ujú, departamento de Paysandú, Uruguay, sí. donde hablabas de este tema. Entonces, cuando yo te escuchaba referirte
al análisis de este tema y qué significó, por qué tuvo tanto impacto la Ujú, actuación de Bad Bunny en Estados Unidos y en el resto de América y del ujú. mundo, incluso podría decir. Y pensé, hay un tema de colonialismo en el fondo de todo esto? Sí, y ahí hay una cuestión interesante. Me parece que cuando uno, esto, digo, lo localizo para que se entienda y para que se entienda también en este concepto, Álvaro, de acontecimiento. O sea, esto, ¿por qué llego a esto a este momento, ¿no? Del Supertazón, ¿no? El Super Bowl. Y con Bad Bunny, porque también es un tema que me interesa por otros caminos también, ¿no? Entonces, esto es importante cuando uno va a hacer un análisis, pues, en el caso yo estoy también analizando otros artistas y otras artistas, como en el caso de Rosalía, ¿no? Con el disco Lux, ¿no? Que es Sí. tan religioso, Ujú, ¿no? Y que tiene mucho que ver porque toman, y otros artistas también que se han volcado, no al canto gospel, sino a la lógica de que esto es un canto para Dios y un día podremos conversarlo, y cómo eso hace parte también de una lógica de mercado, ¿no? Entonces, digo esto porque no es que llego a Bad Bunny porque está de moda o algo, no, sino que vengo acompañando entre varias cuestiones. Uno de estos me llama la atención cómo se ha entrado y se han volcado estos artistas a determinadas características, como en el caso de Rosalía. Dios, y en el caso de Bad Bunny, también hay una cuestión ahí religiosa, después lo vamos a conversar, hay unas cuestiones también que fueron apareciendo después, detrás de cámara, tienen cosas que vienen después también a partir de lo que se llama lo viral, ¿no? Pero es lo que después Baudrillard va a llamar la hiperrealidad. Digo esto porque desde el lugar donde yo voy analizando, ¿no? Que es que lo analizo desde una perspectiva más allá de que me gusta o no me gusta, qué lindo o qué feo, ujú, y me parece clave esta palabra, ¿no? Este concepto que vos ponés que es de colonialidad, ¿no? O algunos a llamar de decolonial, pero en el sentido, yo lo agarraría más por el hecho de colonial y porque desde una semiótica crítica me parece que es interesante pararnos y darle complejidad a la cosa. ujú, No quedarnos solamente con el me gusta o no me gusta o a partir de esto se hace la revolución. ¿No? Por decir una forma me parece que es lo que ha ganado mucha fuerza, ha ganado una superficialidad y ha ganado ciertas represalias o cierta lo que hoy se llama la cancelación o ciertas críticas cuando uno hace un análisis un poco más profundo de esto, coloca en crisis lo que está sucediendo y a veces se dice, bueno, no, pero él está haciendo una crítica, poniendo en el centro de lo que es ¿no? De ujú, California, lo que eso significa, poniendo a Latinoamérica o América como un todo y haciendo un trabajo de resistencia, entonces tenemos por antonomasia, tenemos que aceptarlo. No, cuando uno hace un análisis crítico, no, y más cuando tomamos como base determinadas lecturas que van a decir lo que estamos, tenemos que hacernos preguntas más que respuestas. Después puedo ujú, compartir algunas preguntas que me he hecho en el sentido de decir, ¿y si a esto le ponemos un y si, ¿no? Que es lo que se hace en ujú, semiótica? ¿Y si esto lo miramos desde otra perspectiva? ¿Y ujú, si a esto que pareció tan revolucionario, tan subversivo, tan de resistencia, le colocamos otras preguntas o entramos o comenzamos a ver otros signos y ujú, otros elementos? Entonces yo creo que eso es una cuestión importante porque acá se juega en esto una tensión, que yo llamo una tensión semiótica, ¿no? Que después podemos verlo, pero una tensión entre una resistencia y la resistencia como mercancía. Entonces, acá hay una resistencia como mercancía. Entonces, el, el, podemos hablar qué es lo que sucede acá. Estoy haciendo como titulares para después podemos claro. ir entrando. Lo que podemos ver acá es, eh, hay que preguntarnos, me parece, si la verdadera fue, entre comillas, una verdadera subversión política o lo que hubo fue un commodity, Ujú, ¿no? O un commodity de un producto, de una marca, de un cuerpo marca que utilizó
elementos que estaban en el aire, cuando uno mira la diacronía, ¿no? En el aire estoy diciendo lo que estaba pasando con el ICE, lo que está pasando Ujú. con Venezuela, lo que pasa con Claro. Trump. Entonces, si Mm, no utiliza eso también para potenciar, ¿no? Para potenciar su cuerpo producto, su cuerpo mercado. claro. ¿No? Esa es la cuestión. Por eso estoy hablando del commodity. Porque aquí lo que yo estaba justamente está anotando acá, aquí lo que entra en juego cuando uno va observando esto, y no es la cuestión que yo estaba justamente anotando, ¿no? Y pensando en estos días, eh, aquí se da el signo de resistencia que se ajusta a una plataforma global y que esto tiene una plusvalía simbólica. Estamos Ujú. hablando de eso, por eso digo en Claro. el sentido de mercado. Entonces, Mm, hay una plusvalía simbólica, es decir, hay una cuestión que son acciones económicas. Acá hay un ujú. movimiento económico, porque esto vos lo decías, ¿no? Al inicio, o sea, 130, 135 millones, ¿ah? De personas y esto reproducido en los diferentes clics y me gustan y todas estas cosas, que hacen que esto sea un elemento de mercado. Claro. Ah, Ujú. es un producto, esto es un producto. Entonces, y como producto, utiliza determinados elementos que hacen que en el contexto tengan un efecto que dentro de la sociedad del espectáculo ese efecto sea una sensación de resistencia, una Ujú. sensación de subversión. Claro. Puede Ujú. parecer alguien puede decir, pero entonces no te gusta nada, qué pesimista que sos, ¿no? Pero Oscar Wilde ya lo decía, un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? O sea, empezar a mirar desde otras perspectivas, y no es para decir si estuvo bien o estuvo mal, yo creo que hay que salir de esa dicotomía de lo Claro. bueno y lo malo, sino entender qué es lo que está sucediendo en esto. Yo creo que hay claves para preguntarnos, ¿no? Digo, yo un poco, no voy a entrar en el hecho de muchas cosas porque se ha ido conversando de todo esto en muchos espacios, pero hay preguntas para hacernos, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo pensar una subversión, ¿no? Dentro de un espacio controlado, ¿no? Dentro de un Claro. espacio controlado que no fue espontáneo, eso tuvo ensayo, horas de ensayo, no fue ninguna espontaneidad, no fue una irrupción, por eso deja de ser subversivo, deja de ser resistencia, hubo ensayo, se sabía que iban a hacer esas las letras, o sea, no hubo sorpresas, ¿no? Es lo que yo Ujú. digo, y ya lo hemos conversado una vez también, no fue un graffiti, fue un mural, Claro. fue pinte Ujú. aquí en este lugar permitido. Ujú. Entonces, la pregunta es si hay subversión cuando la cosa es controlada, cuando el espectáculo se neutraliza y cuando el espectáculo se domestica y se higieniza a Claro. partir de esto, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Otra pregunta que también me parece que podemos hacernos es en qué medida esa transformación también de ese capitalismo estético invalida algún mensaje político, ¿no? Y si lo político, ¿qué lugar tiene en Bueno. este capitalismo estético, ¿no? Bueno, justamente te hago una brevísima Tiré interrupción. muchas cosas así, pero para ir como titulares, ¿no? Claro, Digamos. claro, pero me parece que va en el mismo sentido de lo que nos estás compartiendo. Hace poquito realizábamos una nota con el abogado chileno Cristian Cruz a Ujú. propósito de que el ex agente chileno de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional, Armando, Fernández Larios, que integró la policía política de Augusto Pinochet y que está involucrado en muchísimos crímenes de lesa humanidad, participó de la Caravana de la Muerte, del asalto al Palacio de la Moneda, está involucrado en el asesinato de Orlando Letelier y que contaba con protección federal de Estados Unidos, ahora estaría por ser extraditado a propósito de estas políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que tú mencionabas.
Y lo traigo porque también este espectáculo de Bad Bunny no llega en cualquier momento, llega en un momento político Ujú. donde también se está expulsando o tratando de expulsar a los migrantes, ¿no? Entonces, es como un paquete muy difícil de comprender de pronto, ¿no? Sí, y ahí está lo interesante del acontecimiento, ¿no? Por eso arrancamos conversando sobre la idea de acontecimiento, Mm. porque me parece que lo que no, donde no podemos entrar, y ahí me parece que es importante, es no entrar en los absolutos, ¿no? Ujú, ¿No? Como en La Rayuela, en el capítulo 69, en la conversación entre Olivera y Horacio, ¿no? Dice, bueno, cuando las cosas, ¿qué es el absoluto, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando las cosas dejan de ser interesantes. sí, Entonces, justamente, si nosotros miramos el absoluto, me gusta o estás contra Bad Bunny o estás a favor, no, no es eso, es como, claro. es analizar, darle una mirada más compleja, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo digo, esto es un mural con efecto de graffiti, estoy justamente, cuando es higienizado, cuando se domestica todo esto, cuando hubo un ensayo, cuando lo que se utiliza, después podemos ir a las canciones, ¿no? A las letras, Mm, hay una tensión entre las letras, ¿no? De lo que se propone con lo que supuestamente sería resistencia, con lo que supuestamente sería un movimiento de, ¿no? De reconocimiento ¿no? Del género femenino, del género, ¿no? En el sentido, ¿cuál es el lugar, ¿no? La atención a esa lucha que se ha tenido sobre la mujer objeto, ¿no? Entonces aquí hay mm, letras que, entonces, ¿cómo puedo puedo quedarme feliz porque habló el 100% en español, pero al mismo tiempo las letras dice, te agacho, te pongo, mirá, mi amiga, esto. Entonces, mm, eh, eh, seguro. es ahí donde se dan las tensiones semióticas. La tensión, eso es interesante porque también en esto que vos decías, cómo esto toma fuerza en un momento histórico donde el ISE, que se están sacando, ¿no? Los migrantes, se están expulsando a los migrantes, Mm, cómo esto, y aquí viene una pregunta que es interesante también en este sentido, es si este show que va a desafiar la hegemonía de Estados Unidos, si este show o esto que sucedió en este contexto que estamos construyendo, desafía la hegemonía de Estados Unidos o nos demuestra que el capitalismo es tan bueno y tan potente que absorbe también a aquellos que le van a hacer la crítica. ujú, No sé si se entiende, puede quedar totalmente. muy rebuscada, pero es por ahí también. Son Ujú, elementos que dicen, bueno, mirá qué bien mismo que seamos toda América, que ujú, además ya lo cantaba Mercedes Sosa, ¿no? Digo, claro. no, me parece que hay muchos ahora, y hablo acá de personas afines a lo que serían las ideas políticas, ¿no? De Mercedes Sosa, eh, que dicen ahora, ¿no? Habló de América. Sí, sí, Mercedes Sosa ya la cantaba, ¿no? El Salgo a caminar, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, y entonces a veces el hecho de decir, bueno, tal vez cuando uno va a mirar y observar todo esto y empezar a hacer cómo es tan bueno ese capitalismo, es tan amable ese capitalismo que hasta mirá cómo lo dejan expresarse, mismo que después Trump salga a decir, no, no, pero cómo igual lo dejan expresarse ahí dentro de ese estadio, lo que significa como crítica feroz a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, trae, coloca en el escenario, yo después tengo mucho lo que son detrás de cámara, que se llamaría, después podemos hablar de ajá. algunas cosas de esas, Ujú, monta un escenario y pone cuestiones de referencia para iniciados, o sea que sí, para quien ya conoce ciertas cosas que pasaron en Puerto Rico, ¿no? Entonces, como el color de la bandera, como las casas, como las personas que están ahí, ¿no? Como el tema de la caña de azúcar, como el tema de los juegos, cosas que son muy del cotidiano y lo que yo le llamo las folcloriza, ¿no? Las trae ahí y las presenta como creando una tensión, pero al mismo tiempo, al ponerlas ahí y al colocarlas en toda esta dinámica, también surge una cierta despolitización de esto. ujú, ¿Ah? ujú, Y esto, y vuelvo a repetir para que quede claro, no es que a mí me guste o no me guste Bad Bunny, que qué lindo, qué feo, qué bueno y qué malo, que no. Cuando uno analiza desde una mirada sociosemiótica, de una mirada analítica, crítica,
salimos de eso y nos podemos en la complejidad de las cosas, ¿no? Claro. Perdona, Sí, antes de que sigas, después en sí. algún momento te pido que me cuentes tu mirada con respecto a si la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es parte de una mise en scène, ¿no? Si no es de una Sí, actuación. ya me adelanto a eso, sí, totalmente, porque acá son por eso es interesante esto que me estás planteando, porque acá son dos cuerpos marcas que se están posicionando. Ujú, Cuerpo marca Bad Bunny y cuerpo marca Trump. Porque entonces son dos cuerpos marcas, dos en una disputa de sentido, ujú, ¿no? Para llamarle en esta batalla cultural, ya que, ¿no? Que pero retomando a Gramsci, no la moda que está ahora. Entonces, son dos cuerpos, marcas en disputa, en tensión, que uno no podía dejar de accionar frente a la acción del otro. O ujú, sea, frente a esto que Bad Bunny propone, era obvio, mismo que gustando o no gustando, o más o menos iba a accionar, porque cuando un cuerpo está en disputa con otro cuerpo en ese instante, lo que tiene que hacer es salir a marcar, ¿no? Y cada vez como más fuerte, ¿no? Bueno, lo vamos a echar, le vamos a aplicar la ley, ¿no? La misma ley que le aplicaron a Alexandre de Moraes en Brasil, empecé todo esto. ujú, Así como también, por esto yo quería, como después del show aparece otro cuerpo en disputa, que es el cuerpo de lo sagrado que se da a partir, y yo tengo varias cosas, material guardado, que es, bueno, Bad Bunny hizo esto, pero también Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, empieza a ir por el lado de lo religioso, por eso tiene una relación con Rosalía ya. Entonces, empiezan a aparecer en diferentes espacios cristianos donde aparece el director técnico del cuadro que ganó, agradeciéndole a Dios y que fue encomendado por, ¿no? Una ujú, misión que Dios le pidió. Entonces, esto es lo interesante. Cuando uno sale de lo absoluto, me gusta, no me gusta, revolución, no revolución, y empezamos a ver, estas es lo que Verón decía, este acontecimiento y la circulación de los sentidos, la cosa empieza a quedar interesantísima, ¿no? Entonces, por eso la respuesta eh, más allá que el contenido de la respuesta era obvio, pero más allá de eso, la respuesta como cuerpo marca de Trump tenía que salir al otro cuerpo en disputa, así como empiezan a salir ahora, aprovechan. ¿Por qué yo digo cuerpo marca? Porque cuando Bad Bunny le dio, en el caso para tomar esto, ¿no? Le dio a la situación una fuerza que ahora, bueno, dicen, pero Jesús también lo hizo, tal, o el ujú. director técnico del cuadro, ¿no? Del equipo que ganó. Del cuadro que ganó es muy, muy de Murga, muy nuestro, pero Sí. del equipo que ganó, muy de Sabalero. Pero te digo, el equipo que ganó, agradece a Dios, ¿no? Y otros jugadores, y otros. Entonces, y él también, detrás de la cámara, se capta una imagen donde Bad Bunny está rezando antes de entrar al escenario. O sea, se empieza a dar a esto ya no más un tono de resistencia, sino el tono de lo sagrado. Entonces ahí entramos en otra esfera. Por eso que es interesante y en otra discusión. Eso es lo que, entonces, volviendo al tema, la respuesta de Trump, digo, todo esto para entender cuando yo digo el cuerpo, los cuerpos marcas y eso que Ujú, se va como diseminando, ¿no? Entonces, como estamos en un momento social donde la diseminación es más fuerte que el contenido, es más importante estar diseminado que tener contenido. Es una cuestión que en comunicación se va estudiando. Por eso una cosa era marcar en piedra, que era preocupado porque el tiempo ujú. se mantenga en el tiempo, y otra cosa era marcar en papel o en cuero que permitía la diseminación. Por Claro. eso Ujú, los 10 mandamientos fueron en piedra en el claro. relato Ujú, y no fueron en papel. Digo esto para que se entienda la figura, ¿no? Metafórica que se utiliza. Entonces, lo importante ahora es la diseminación. Todo el show, por eso entra el tema del mercado y por eso entra el tema de los commodities, por eso entra el tema de pensado desde los algoritmos, ¿no? Todo el show se puede dividir, por eso las canciones, las 14, se pueden dividir y se pueden pasar aisladamente, fragmentadamente. Entonces, no solo se fragmenta el show, sino que también se sintetiza el show en fragmentos y se ujú, pierde la globalidad de la cosa. Por claro. eso,
la canción que sale más fue la canción justamente la última, ¿no? La última, la número 14 o 15 14 donde nombra, ¿no? Good Bless America, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay. Y ahí nos nombra todo. Y ahí Mm, quedamos como que nos nombró, nos integró, ¿no? Pero también antes en otra está en parte de la, ¿no? Como dice, voy a llevarte para Puerto Rico. Dice, ¿no? Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket, ¿no? Quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte para Puerto Rico, mami, para que vean cómo es que se perrea. Trae a tu amiga si te gusta, ¿no? O, ¿no? Esto es para ustedes, para que se lo gocen, dale, dale, dale. Si son gatas, bailan en la pista, fabuloso. Gatas, bailan en la pista, fabuloso. ¿Tá? Digo, eso también hace parte del show de claro. Bad Bunny. Ujú, ujú. Y no es una cuestión moralista, sino una cuestión de cuando uno analiza, tiene que poner todas las cosas sobre la mesa, y Claro. esto también hace. Entonces yo no puedo ver, en lo personal, analizando, no puedo ver resistencia o subversión porque nombra y dice América, cuando dice si querés te trafico, te llevo, en un momento también donde se está hablando del caso Epstein, ¿no? Mm, Del caso del tráfico de personas, del tráfico de claro, menores. también, Entonces, claro. en eso Ujú, también. Entonces, todo ujú, eso, digo esto para que cuando entrar a analizar y a darle un poco más de complejidad a la cosa, para no quedarnos víctimas, conscientes o no, también de la perspicacia del mercado que es hacernos felices en la burbuja semiótica en la cual queremos ver. claro. Y creer que vemos lo que no está Ahí haciendo. está. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, acá hay un interesante cuando uno va a ver los detrás de cámara, ¿no? Cuando uno aquí plantea lo que llama ¿no? Podemos considerarlo también como una distopía, ¿no? Aquello que Asimov hablaba, Julio Verne, ¿no? Bradbury también, cuando vemos los detrás de cámara, ¿no? Donde hay una preparación para el show, ¿no? Ese intermedio, Ujú, donde hay una preparación, llegan los pastos, ¿no? Y las cañas que son personas vestidas de verde, ¿no? Que llegan ahí caminando y se forman, ¿no? Y es transmitido. Y es interesante porque hay muchas cámaras que van filmando y las tribunas no se mueven con ujú, toda la euforia que se mueve la gente que está ahí y que nos hacen pensar de que está todo el estadio cantando y gritando y las imágenes que hay del estadio son un estadio quieto, ujú, no se mueve. ¿Ah? Entonces, también eso, ¿no? O sea, las escenas cuando Bad Bunny cae, ¿no? En la casa, también están acompañadas de escenas que fueron grabadas en otro momento y se pasan como si fueran del momento, claro. ¿no? Entonces, hablamos aquí de una cuestión también todo el show fue pensado en lo que yo le denomino como astillazos mediáticos, o sea, eso se puede repartir en fragmentos para que puedan ser, entre Ujú, comillas, vendidos, ¿no? claro, Entonces, claro. mi pregunta es, ¿de qué resistencia estamos hablando, cara pálida? ¿No? Entonces digo, a poner ciertas cosas. Claro que hay ciertas cosas y no puedo caer en la ingenuidad de decir, bueno, la bandera que él utiliza, que es la bandera anterior, que hace una reminiscencia a la resistencia de Puerto Rico, Ujú, también a la resistencia cubana, porque utiliza un celeste, ¿no? Que se llama la disputa de los azules, ¿no? El ujú, celeste claro. ¿No? También está trayendo eso, los postes de luz con el tema del huracán, el número 64 que son el ujú, número oficial de los muertos, sí, pero la ropa de Sara. Y sabemos que claro. Sara teje ropa y hace ropas con mano de obra esclava, que eso ya fue dicho, ya fue Sí, sí. investigado, ¿no? Ujú, Entonces, ciertas cosas, claro que son interesantes, que están lo que se llama encriptados para que solamente algunos lo entiendan, no todos, pero bueno, que aparece la señora clásica esta, ¿no? Que es un emblema ahí en Estados Unidos, puertorriqueña. Claro que hay signos que aparecen, pero esos son las migajas de pan de Hansel y Gretel que nos ujú, hacen sí comer y después perder el camino de regreso para ver dónde está lo que sea una resistencia. Y ujú, esto no es una cuestión de una resistencia ideal, o hay un modelo de resistencia, pero no podemos caer justamente en decir me quedo con esos signos porque ya presentarlo esos signos genera un movimiento político. Me hago otra pregunta, Álvaro. ¿Qué carencia de líderes políticos tenemos que esto de ujú, Bad Bunny pasa a ser entendido como una resistencia? claro. Ujú. Y hasta como un modelo desde dónde se Totalmente, resiste y to- cómo.
Totalmente, totalmente. Ahora, justamente eso abona la pregunta que estaba pensando para este momento, que es, eh, ¿quiénes son los artífices? ¿Quiénes son los titiriteros de estas marionetas humanas que se nos presentaron en este espectáculo? Porque alguien o alguienes están detrás de esto, ¿no? Sí, yo creo que tal vez en algunos pueden ser, estaba pensando en eso, en algunos pueden ser personas, ¿no? Cuerpos, ¿no? Ujú, Que uno va, ¿no? Entonces, o marcas, pero acá sí hay. Porque acá se dan varios momentos, ¿no? Podemos identificarlos, no en el sentido cronológico, pero sí momentos en el sentido como esferas de sentido. El momento de esto que te decía, los signos de esto que hacen, que van a retoman cosas que pasaron en Puerto Rico, ¿no? El tema del ujú, número, el tema de la casa, todo este tema, ¿no? El juego dominó, todas estas cosas que hacen ese juego ahí que traen elementos, la bandera y esto que da un momento de resistencia. Bien, perfecto. Eso da. Pero también hay otras cuestiones, otros momentos que es esto que venimos hablando también, que hacen parte de cómo esto es apropiado. Después podemos ver eso, cómo esto es apropiado por un sistema donde aquí, apropiado por un sistema llamado el sistema capitalista, porque esto es vender, ¿no? La ujú. preocupación es que se venda, y por eso se lleva a Bad Bunny, y no se lleva no se hace el intermedio del juego, no se lleva a inmigrantes que cuenten cómo fue la experiencia cuando el ICE lo llevó, Claro. por decir una forma. Se Ujú, lleva a Bad Bunny, que es quien había ganado el Grammy, ujú, quien también utilizó Ice, Go Home, no sé cuánto, y ta, pero nada más, ¿no? ujú, Entonces, claro entonces, ¿quiénes están? Y sí, están las marcas, están quienes están patrocinando el fútbol americano, ¿no? La Liga del Fútbol ujú, Americano, están también actores de lo que van a diseminar estos fragmentos mediáticamente, las marcas que lo auspiciaron, ¿no? Las marcas ujú. que lo auspician a él. O sea, es el, no hay una persona, no hay una mente, pero sí hay la mirada de esto, entenderlo como una plusvalía, esto entenderlo como un elemento de venta. Esto es Ujú, dinero. Esa es la cuestión que hay que entenderlo. Eso es claro. dinero, mucho dinero. Ujú, ¿Ah? Entonces, lo que sube, los porcentajes que subió su figura en el ámbito del mercado, es esto. O claro. sea, aquí hay un punto que es interesante que lo que sucede es que yo lo utilizo esto con un concepto con Rosalía, ¿no? Que utilizo el tema del virus y el tema del caballo de Troya invertido. O sea, entra un caballo de Troya y en vez de destruir lo que sería entrar y destruir de dentro, simplemente entra el caballo de Troya y potencializa lo que quiere supuestamente destruir. Ujú, Porque si realmente él quisiera destruir o hacer una intervención, hubiera dicho, y no lo dice porque sus redes no lo permiten, ¿no? Hubiera dicho Palestina libre, por ujú, ejemplo. claro. Hubiera dicho, ¿no? Lo que hay es un genocidio. ¿Está? O, digo esto para tomar temas que también están acá o qué pasó en Venezuela. Hubiera hecho eso, Claro. eso, Ujú, sin haber estado eso en los ensayos. Pero todo ujú, lo que él hizo fue todo ensayado, milimétricamente ensayado. claro. La altura de las personas que iban a tener, que iban a estar vestidos de pasto o de caña, lo que quieran llamar. O sea, o sea, ninguna cosa, por eso yo hablo de mural y no de graffiti. Entonces, quiénes están, por decir una forma, no sé si pensando o atrás, es esta dinámica de marcas, de poderes económicos, de poderes políticos, de gente que tiene determinadas acciones con determinados activos, con determinados marcas que van a hacer que esto sea un show literalmente lucrativo. Es esa la preocupación. Claro. Y aquí hay una cuestión que justamente, por eso yo hablo del caballo de Troya invertido, ¿no? O sea, es que supuestamente entra para romper algo, pero la ruptura también es un efecto de una estética de la ruptura, porque es una ruptura domesticada dentro de ciertos parámetros. Él Ujú, no sale a decir Palestina libre. Digo esto para tomar temas que están ahora, ¿no? claro. Ujú,
o liberen, no sé. Entonces, aquí justamente hay, es lo que está, como relacionando esto que vos decías, Álvaro, lo que tiene fuerza acá es lo que Guy Debord va a hablar y va a decir, bueno, estamos en una sociedad del espectáculo. Y en esa sociedad del espectáculo es la supuesta resistencia también entra en la dinámica de un espectáculo. Ujú. Y Y por hoy el supuesto las espectáculo redes sociales. y las redes. Y hoy el espectáculo está en el marco de estos espacios, grupos que están dominando por dónde tiene que ser el espectáculo. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión. Y lo que Guy Debord, ¿no? va a decir en este libro, un libro del año 67, en la sociedad del espectáculo, él va a decir una cuestión interesante. Él va a hablar de lo que se puede traducir como un concepto de recuperación. Entonces, él va a decir, lo que hace es, la recuperación es el movimiento por medio del cual el sistema Ujú. recupera cosas perdidas y las pone de vuelta en el sistema que él está dominando. Ajá. Es Entonces la crea, sociedad líquida de Bauman. eso mismo, eso mismo, eso mismo. Entonces crea un efecto de, ¿y qué pasa? Como estamos en una dinámica social de mentalidad donde la superficialidad se confunde con profundidad, nos quedamos con la superficialidad, nos quedamos con el efecto superficial de la casa, de esto, de nombrar tal cosa, como si eso fuera una resistencia o una subversión, ¿no? Entonces no Ujú. sucede la subversión porque la subversión es subvertir, es sacar lo que está en un lugar, ponerlo en otro, eso no sucede. Entonces, esa recuperación, el sistema recupera, ¿tá? Recupera es, eso que sería como resistencia, pero lo recupera para incorporarlo al sistema, ¿no? De que él está, que el mercado está como, vamos a llamarle dominando, y neutraliza, y aquí es lo interesante, neutraliza el mensaje político de resistencia haciendo lo neutraliza porque hace el efecto y deja para la burbuja semiótica la felicidad de que está haciendo una crítica con eso. No está haciendo una crítica con eso. Entonces, aquí hay una cuestión que me parece que es importante, que hay una tensión semiótica. Yo ayer lo conversaba en la radio, ¿no? En la otra que hacías mención. Hay una tensión semiótica o tensión de cine, pero me gusta más, trabajo más con la idea de tensión semiótica entre y está bueno que vos nombraste el nombre de él, ¿no? El nombre no el artístico. Ujú. La tensión semiótica se da entre Benito, que es la persona, ¿no? que quiere denunciar tal vez alguna cosa, y Bad Bunny, que es la marca global que vende millones y millones. Ahí se da una tensión semiótica. Ahí está. ¿Tá? Entonces, eso es interesante también, una tensión semiótica entre el Benito, que es que tal vez él quiera denunciar ciertas cosas, ahí se da una tensión, y entre Bad Bunny, que es la marca global de millones y millones de cosas, ¿no? Entonces, ahí se da una tensión semiótica. ¿Y cómo es una forma de neutralizar, para que se vaya entendiendo? Una de las formas de neutralizar es, y ahí nos juntamos a otro autor también, Baudrillard, que va a decir justamente, aparece una hiperrealidad, lo que le va a Ujú. llamar. ¿Cuál es la hiperrealidad? Eso que sucede en un momento, se parte en mil pedazos, se hacen astillas y cada pedacito de eso va a ser como si fuera el total, ¿no? Entonces, eh, nos, nos quedamos con eso. Por eso gana fuerza el hecho de lo de América, porque el contexto, volviendo al contexto, el contexto del momento le da para que tenga más fuerza eso, y no, tal vez no escuchemos tanto esto, ¿no? Como te decía, lo de las palabras acá, ¿no? ¿No? La canción que estábamos viendo. Claro, claro. Entonces, yo digo, ¿dónde quedan las luchas ¿no? ¿Dónde quedan las luchas que tanto se viene realizando sobre el tema de la mujer objeto, cuando justamente hay un contexto de Epstein que crea a la mujer, no a la mujer, a las menores niñas objeto? De justamente el otro cuerpo significante que se manifiesta contra, ¿no? Entonces, Claro. y ahí me voy ahora a otro, solo para ir pensando juntos, ¿no? A otro autor, y nombro esto de los autores porque a veces me parece que es interesante también. Un autor que no es un filósofo, también hay que va a difundir la filosofía, que es el coreano, norcoreano, Byung-Chul Han, Lin Chul que él Han. va, claro, que él hay un libro de él
del 2014 que es Psicopolítica, y a mí me parece que es interesante ese libro porque él nos permite leer esto que estamos viendo, que él va a decir cuando habla del sujeto mercancía, ¿no? O la mercancía hecha sujeto, que ya Marx también lo decía, pero bueno, Ujú. vamos a quedarnos acá con Psicopolítica de Han. El sistema es interesante porque por esto, y juntarlo con esto de Guy Debord y esto de lo del espectáculo y la sociedad del espectáculo, porque es decir, y lo que vos preguntabas de, bueno, entonces, ¿quiénes son los que están pensando esto o articulando estas cuestiones? Y va en ese sentido, o sea, el sistema no nos oprime prohibiendo, sino que nos va a seducir. Ujú. Entonces, no, Claro, y eso está muy claro, dice, porque entonces en este caso, Bad Bunny, por lo que él dice, no es censurado, sino que lo va a ser optimizado. Él va a ser justamente el elemento que nos seduce. claro. Entonces no se prohíbe, se seduce. Entonces es libre, ¿no? Es libre para decir lo que se quiera decir, siempre y cuando genere economías. Claro. Es Entonces, un tremendo remate eso. claro, porque ahí ese es el tema. En cuanto genere economía, puedes decir lo que decís. En cuanto Claro. no genere más economía, tendría el ICE ahí en el medio del estadio esperándolo. Wow. Pero es, Pedro, seguramente da para seguir charlando mucho, pero bueno, como una primera instancia, me parece que ha quedado más que claro el análisis que tú haces y que me parece, y así te lo decía cuando te convoqué para esta entrevista, me parece esencial y fundamental que podamos tener estas miradas. Y como tú dijiste en más de una ocasión, no si me gusta o si no me gusta, no sintetizarlo, no caricaturizarlo en hinchadas de los dos cuadros que estaban allí, sino sí, permitirnos ir más allá y hacer otro análisis. sí. Y este es el desafío, ¿no? Me parece que ahí el desafío, porque el mirar desde esta perspectiva es justamente, y hay otras, pero salir porque el movimiento inicial justamente, Álvaro, es mirar desde una superficialidad y de lo que nos van proponiendo como se mira desde este lugar. Y cuidado de aquel o de aquella que mire desde otro lugar. Claro. Porque entonces las dicotomías nos llevan a eso, ¿no? Entonces, hay que mirarlos donde todo el mundo lo mira. Entonces, si vos decís no, pero no fue tan así, enseguida caen otras lecturas que no tienen nada que ver con una idea de dar más complejidad a la cosa, ¿no? Entonces, el desafío, por eso es interesante jugar a esto, ¿no? O sea, no quedarnos hacernos preguntas, ¿no? Me parece que ahí está la clave, ¿no? Siempre la clave está en hacerse preguntas. Totalmente. Muchas gracias, Pedro, Álvaro, por muchas la gracias, invitación. ¿eh? ¿Nos reencontramos pronto? Bueno, reencontramos tranquilamente y muchas gracias y a las órdenes, siempre dispuesto.